gracias damos al Señor por estar juntos en un programa de propósito de vivir que Dios decidió para cada vida, incluyendo a cada ser humano en la faz de la tierra y especialmente para nosotros sus hijos, a quienes nos reveló el motivo más importante de existir: adorarle en espíritu y en verdad, dándole gracias por siempre y para siempre de haber sido llamados a ser sus hijos mediante el conocimiento de la obra divina, expiatoria de nuestro divino Salvador Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados, por la salvación que recibimos a través de Él y por la vida eterna que nos ha otorgado. Y me conmueve tanto decirles que en la tierra estaríamos como ensayando lo que en el cielo, según la Sagrada Escritura, es de continuo. Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, millones y millones de ángeles están haciendo, adorándole, alabándole, diciéndole siempre: santo, santo, santo. Y no cesan de hacerlo nunca, como dice la Escritura Sagrada en la revelación del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. ¿Qué significa adorar? ¿Qué significa alabar? ¿Qué significa orar? Estoy seguro que usted y yo nos familiarizamos mucho con la palabra oración y probablemente con la palabra alabanza. Adorar es también tan importante que pensamos en que podemos también comprenderla. Pero hoy afirmaremos nuestro conocimiento en cuanto a orar, alabar y adorar, como Él es digno de recibir de parte de cada hijo al que perdonó y al que espera en el cielo un día para estar por la eternidad juntamente con Él. Todo gracias a nuestro divino Señor y Salvador, Jesucristo. Para este programa, que estoy seguro que lo va a bendecir, hemos invitado a un pastor que tiene experiencia en el área de las 3 que he mencionado: orar, por supuesto; alabar, por supuesto; y adorar igualmente. Déjenme contarles a quién hemos invitado, y estoy seguro que la atención que le pongan al programa les va a edificar, les va a bendecir, les va a alegrar y va a motivarles, sí, una palabra correcta, a que busquemos más y más adorar a nuestro único y verdadero Dios, que es el único que existe. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos reveló al Padre, y su Espíritu Santo nos mantiene en comunión con Él. El nombre de nuestro invitado es el pastor Marco Antonio Hernández, muy conocido como el pastor Tony Hernández. Y tengo la dicha de haberle preguntado si podía llamarle así en el programa. Y me dijo que sí. Así es que él se llama Tony Hernández y es pastor de la iglesia Fresca Presencia, donde ha sido pastor general en esta congregación durante los últimos 16 años, para la gloria de nuestro Señor. Pero fue pastor anteriormente de jóvenes durante 15 años en la Iglesia Cristiana Jesucristo. Así que su ministerio ha sido extenso en años para la gloria de nuestro Señor en servicio al Rey de Reyes. También fue ministro de alabanza por 7 años. Por lo tanto, usted puede imaginarse, y como yo, que alaba, que adora, que canta y que conoce ese don precioso que Dios le regaló a él. Y no todos lo tenemos, el hecho de cantarle al Señor en la forma preciosa como algunos lo saben hacer. Y también
Fue maestro de curso de Biblia por varios años en el Instituto Bíblico Canción, Guatemala. Me contaba que dio ahí enseñanzas de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y todas las áreas que corresponden al conocimiento de la palabra de Dios. Por lo tanto, estoy seguro que su experiencia le permitió tratar con músicos, con cantores durante mucho tiempo y aún sigue haciéndolo en la forma en que Dios se lo permite. Él es egresado del Instituto Ministerial Hebrón y cuenta con un diplomado de estudios pastorales. Diplomado en estudios pastorales significa haber cursado todo lo que se requiere para ejercer el ministerio pastoral para la gloria del nombre de que lo llamó al pastorado. Como familia, lleva casado 29 benditos años. Linda forma de decirles que es un buen esposo, lo cual me bendice decir, y un gran padre de familia de 5 hijos preciosos que el Señor le ha otorgado y que lo apoyan en el ministerio también de la alabanza y la música en la iglesia que Dios le otorgó. Para mí es un gran privilegio presentarles al pastor Tony Hernández en el santo nombre de Jesús. Pastor Tony lindo, es una bendición presentarlo a la audiencia de Propósito de Vivir. Muchas gracias, pastor. Dios lo bendiga. Es para mí un honor poder saludarlo y saludar a todos los teleaudientes y pasar un buen tiempo juntos a la luz de la palabra, a la luz de su presencia, donde estoy seguro que podremos ser transformados como Él lo ha dicho. Amén. Gracias, pastor bendito. Y esta reunión que tenemos por esta vía delante de tanta gente preciosa que estará atenta, tiene que ver con el tema de oración y adoración. Algo que no es más que un regalo que Dios le dio a los hombres y que usted lo ha practicado por muchos, muchos años. Hermanito pastor bendito, vamos a hablar de la comunicación con Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque es lo mismo orar y adorar, o es algo distinto, para aclarárnoslo bien en el nombre de Jesús. Por favor, pastor bendito. Gracias por la pregunta y por el tiempo. Y muchas veces me han preguntado, pastor, ¿qué opinas tú al respecto? ¿O qué piensas tú de este tema? ¿O cuál es tu visión acerca de este tema? Y una y otra vez yo respondo, no importa cuál sea mi opinión, no importa mi visión, lo importante es la visión bíblica, lo importante es el razonamiento bíblico, lo importante es el fundamento bíblico, porque nosotros podemos ser subjetivos por nuestras experiencias, nosotros podemos ser muy subjetivos por el entorno en el que vivimos, pero la palabra de Dios que es eterna, la palabra de Dios que está escrita como la fotografía de Cristo es la que verdaderamente nos pone los fundamentos y las líneas para entender cada una de las experiencias que el cristiano va a vivir. Y evidentemente la palabra lo pone como dos experiencias diferentes. Ahorita yo he tenido la oportunidad de platicar con usted y tenemos una pausa para poder escuchar al otro y eso es la oración. La oración es una comunicación de doble vía, una comunicación donde yo debo de parar también para poder tener el ejercicio de escuchar a Dios. La oración, sin duda, con más de 500 versículos en la Escritura, nos resalta lo importante que es para nosotros orar. En la iglesia donde el Señor me permite pastorear, siempre decimos lo que con oración se consigue, con oración se mantiene. Y por eso tenemos un programa de oración. Aprovechando estos medios preciosos de la tecnología también, tenemos una oración constante de todas las mañanas porque Dios nos ha instruido a comunicarnos con Él por esta vía, pero es una vía doble, es una vía donde no le llevamos al Señor nuestras peticiones únicamente, sino también vamos a conocer su voluntad. Primera Tesalonicenses capítulo 5 nos dice, orad sin cesar. O sea, no paren de hacerlo, no se detengan en los tiempos de oración, continúen. El siguiente versículo que nos da en ese pasaje es, dando gracias por todo.
Así que lo que la palabra nos introduce al momento de nuestra oración es que un corazón agradecido es un corazón que se puede comunicar con Dios. Y hermano, la oración no es para que Dios escuche únicamente mi petición y me devuelva todas las peticiones que yo le he hecho. Mi oración es para que yo conozca su voluntad, para que yo pueda saber qué es lo que Él tiene para nosotros, cuáles son sus planes. Muchas veces nos vemos frustrados como cristianos pensando, Dios no escucha mi oración. Y yo quiero decirle a todos los que nos ven y que nos escuchan, Dios siempre escucha nuestra oración. Lo que sucede es que no siempre estamos dispuestos a escuchar su respuesta, no siempre estamos dispuestos a escuchar su voluntad, sino estamos presionando para poder recibir lo que nosotros pensamos que necesitamos. Y en este sentido, el Señor Jesucristo, que es nuestro modelo, y dicho sea de paso, la palabra carácter significa molde, porque el carácter de Cristo es tener el molde de Cristo, nos enseñó a orar y nos mostró el camino al enseñarnos el Padre Nuestro. Y lo primero que tenemos que tener para esa comunicación hermosa es la certeza de que somos hijos. Y usted bien lo ha dicho. La certeza de la salvación. Somos hijos de Dios. Y un hijo puede acercarse y decir, Padre Nuestro. Allí se abre un camino precioso para nosotros. Ahí se abre un camino de mucha visión, de mucho sentido de pertenencia, de mucha visión, porque tengo un Padre. Tengo un Padre que me guía, un Padre que me instruye, un Padre que me enseña, que me corrige, un Padre que provee tantas virtudes de un Padre. Así que evidentemente la adoración no está haciendo referencia al tema de la oración, porque el Señor Jesucristo toma toda una enseñanza para podernos mostrar que la oración tiene un camino hermoso, es la comunicación de doble vía. La adoración es otra actividad, yo le llamo una actitud diferente, hermano, donde nos enseña el Señor que adoramos en todo momento. La adoración es una actitud que se forma en nuestro corazón. La adoración no es lo mismo que la alabanza. La alabanza es una acción, una práctica, una expresión, pero la adoración es la actitud que está detrás de esto. Yo lo pongo de ejemplo con los niños cuando usted los manda a hacer su cama, cuando usted los manda a lavar sus trastos, cuando usted los manda a hacerse las tareas del día a día. Ellos muchas veces van y lo hacen, pero con una mala actitud. No tienen la actitud correcta para hacerlo. Aunque la acción es correcta, la actitud que sostiene esa acción no es la adecuada. Así que muchas veces el padre tiene que corregir esa actitud, porque aunque la acción que está recibiendo es la adecuada, la actitud no. Hermano, en nuestras congregaciones y en nuestra experiencia, muchas veces vemos que hay personas que pueden cantar, que hay personas que pueden tocar un instrumento, que hay personas que pueden tener una expresión de alabanza, pero que no tienen la actitud de adoración que necesitan para sustentar. Hermano, se aplaude en la iglesia, pero se aplaude en los estadios porque una pelota entró en una red, pero no es la misma actitud. La actitud hacia el Señor domina nuestro corazón con el conocimiento de la redención que tenemos, con la profundidad del entendimiento de ese sacrificio. Cualquiera puede cantar, le cantan a todo, hermano, le cantan a la naturaleza, a la mujer, a los animales, a las estaciones, pero solo el adorador, el que entiende la profundidad del pago de ese sacrificio, lo que ha costado que el Señor Jesucristo en una cruz pagara, es el único que puede tener una actitud profunda para expresar adoración. Déjeme ponerle un ejemplo. El aplaudir, que lo acabo de mencionar. Todos aplauden, todos podemos aplaudirle, cuando estamos contentos aplaudimos, es casi natural. A pesar de que es tan natural y tan usual, la Escritura solo nos da 2 versículos en toda la Biblia acerca de aplaudir.
Sin embargo, es para nosotros muy fácil aplaudir porque entendemos que Él merece los aplausos. Pero cuando miramos alguna simbología acerca de nuestro aplauso, podemos ver que habían dos tablas de la ley. Los 10 mandamientos eran dos tablas y estaban escritas de lado y lado. Tenía 5 mandamientos de un lado y 5 mandamientos de otro. Cada tabla era así. Así que como nuestras manos, como nuestros dedos, cuando le aplaudimos a Dios, le decimos, entendemos tu ley. Estamos de acuerdo con tus mandamientos, estamos de acuerdo con tus enseñanzas, estamos de acuerdo. Así que el aplauso todo se torna en una profundidad de vida, porque la actitud hacia el Señor es tremenda. Como cuando levantamos nuestras manos y recordamos el sacrificio continuo que había en el Antiguo Testamento, cuando se sacrificaba por la mañana un cordero y del otro lado subía el altar del incienso, las 2 columnas de humo que subían a la presencia de Dios. Y así dijo el salmista en el Salmo 141, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces la profundidad de la adoración sustenta la actitud que nosotros estamos queriendo mostrarle al Señor. Esa actitud profunda es la que verdaderamente hace que se potencialice nuestra expresión. Por lo tanto, el canto deja de ser solamente un canto. El levantar las manos deja solamente de ser un levantar las manos. El aplaudir, el ponerse de pie, el hincarse, el postrarse, porque hay una actitud profunda de adoración. Una de las palabras adoración en la escritura que se utiliza tanto es la palabra abodá y tiene que ver tanto con adorar como con trabajo. La palabra abodá también se traduce como trabajo. El apóstol Pablo dijo, todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, que sea como para el Señor. Así que la actitud sustenta el ejercicio de la adoración. Por lo tanto, nos damos cuenta que una persona detrás de un escritorio no está en la iglesia, pero está adorando. Un médico está operando a una persona, pero como su actitud es de adoración, el ejercicio de su trabajo es alabanza, es adoración. Un comerciante, un hermano que nos esté escuchando que podrá decir, yo no tengo tan buena voz como usted dice, a mí me ha tocado la oportunidad de ser director de alabanza, pero no creo que tenga tanto talento como muchos de nuestros jóvenes hoy en día que tienen un precioso talento, pero queremos tener la actitud de adoración, hermano. No sé si hemos visto más de alguna vez algún predicador que pueda decir los versículos adecuados, pero que su actitud no sea de adoración. Un cantante que tenga el coro adecuado, pero su actitud no es de adoración. Es igual a un padre de familia que trabaja, pero que su actitud no es de adoración. Así que la adoración abarca todas las áreas de nuestro accionar. La adoración es profunda, la adoración es en toda la dimensión de lo que el ser humano se mueve. La alabanza ciertamente está circunscrita a la liturgia, al canto adentro de la iglesia, y se hace una diferencia entre la oración, que es un elemento de comunicación, pero la adoración está con nosotros en todo, pastor. La adoración está con nosotros en cada momento. La adoración está con nosotros en cada camino. La adoración está con nosotros en cada circunstancia de nuestra vida. Por eso cuando nos acercamos al Señor, como dijo él 3 veces en el Antiguo Testamento, ninguno se acercará al Señor con las manos vacías. Hasta el más pobre de los israelitas llevaba en su mano un puñado de trigo y en su otra mano un hin de aceite. El hin era una medida que cabía en la palma de la mano. Porque lo que llevamos al Señor en nuestra ofrenda es lo que Él nos ha dado a hacer las 24 horas del día. Nuestro obrar, nuestro qué hacer diario. Y esto está lindo para las mamás que algún día llegan a pedir consejo con nosotros y se sienten como frustradas porque dicen, yo solo soy cuidar niños, yo solo soy cambiar pañales, yo en la casa estoy muy cansada, y a veces sienten que no tienen valoración. Y yo les recuerdo,
hay que llevar el hin de aceite y el puñado de trigo, porque la actitud de formar una nueva generación en adoración es un trabajo hermoso que Dios le ha permitido a nuestras madres, y por eso estoy con la expectativa, la esperanza, la visión de que Guatemala va a tener verdaderamente generaciones de adoradores que se levanten, porque ha habido madres que han dedicado sus vidas a enseñarle a los niños a adorar a su Dios con actitud. Sí, con expresiones está bien, hay diversas expresiones, no todos somos tan expresivos, ¿verdad? No todos somos de igual forma comunicativos, pero no tiene que ver tanto con la expresión, tiene que ver con tu actitud, esa adoración profunda. Por eso el Salmo 22 decía, Él habita en la alabanza de su pueblo. Allí está Él, ese es su ambiente, ese es su medio, ahí es donde se mueve. Yo pongo una analogía con esto. Los peces se mueven en el mar, ese es su ambiente. Las aves en los cielos es su ambiente. Los mamíferos en la tierra, ese es su ambiente. Pero el ambiente del Señor es la adoración, es la alabanza. Ahí es donde Él se mueve. Y por eso es tan importante, porque hoy nos están viendo sin duda hermanos que están esperando ver el mover de Dios en sus vidas, pastores que han de estar esperando ver el mover de Dios en sus congregaciones, familias que están esperando ver el mover de Dios. El canal está siempre esperando ver el mover de Dios. Y la clave es tener una actitud de adoración, que todo lo que yo hago es para la gloria de Dios, es para la honra del Señor. Y cuando llega el momento de expresarlo, lo expresamos con canto o con palmas o con doblar nuestras rodillas o con postrarnos. Ese momento es respaldado con la actitud que hemos desarrollado durante el día. Así que se distancia de la oración en el sentido de que la oración es el momento para buscar esa comunicación y entender cuál es la voluntad de Dios. La oración me lleva más al ejercicio de poder escuchar. Y como alguien dijo, nos dieron 2 oídos y una boca, porque quiere decir que tenemos que oír el doble de lo que hablamos. Y a veces llegamos con Dios a la oración y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, y Dios quiere hablar a nuestro corazón. Dios quiere darnos instrucción, Dios quiere darnos guianza, Dios quiere contarnos cuál es el siguiente paso, el siguiente nivel, la siguiente meta. Pero mientras alcanzamos eso, lo que sostiene nuestra vida es la adoración, esa actitud hermosa. Hermano, en el libro de los jueces, cuando iban a entrar a la conquista de Canaán, ya Moisés había muerto, ya Josué había tomado parte de la tierra, pero todavía había tierra por conquistar. Consultan al Señor en Jueces capítulo 1, verso 1, y le preguntan, Señor, ¿qué tribu va a subir primero a conquistar? Y el Señor responde, Judá subirá primero. Judá significa alabanza, porque la alabanza es lo que abre la brecha, la alabanza es lo que abre el camino. Nuestras reuniones de iglesia no están diseñadas por una mente pastoral o por un líder, están diseñadas por el mismo Dios eterno, porque Él dice, la alabanza es la que abre el camino, Judá subirá primero. Muchas batallas están por ganar cuando la iglesia empiece a tener la actitud de adoración y la expresión de alabanza. Muchos muros van a caer, como cuando el pueblo de Israel salió a dar vuelta a aquellos muros y alabó al Señor frente a esas dificultades tremendas, tal vez muros de enfermedad, tal vez muros de escasez. Hermano, es sorprendente que el año pasado se hayan cerrado en Guatemala alrededor de 5,000 pequeñas y medianas empresas. Es duro, pero yo sé de mucha gente que en medio de esas circunstancias ha levantado sus manos al Señor, ha tenido la actitud de decir, no dependo
de una empresa, no dependo de un sueldo, dependo de aquel que se llama el proveedor, dependo de aquel que se llama mi Padre, el sanador, mi justicia, mi santidad, el león de la tribu de Judá, el bálsamo de Galaad, Emmanuel, Dios con nosotros, el que es admirable, consejero, Dios fuerte. Y la Biblia revela 200 nombres en alusión a nuestro buen Padre. ¿Cuál es la experiencia que nosotros queremos tener con Dios? Hay un nombre que nos va a dar luz en el momento en el que estamos. El Salmo dice esto: ¿cuál es tu nombre? Así es tu loor hasta los confines de la tierra. ¡Ah, qué precioso! Por eso el cántico nuevo no significa aprender un coro cada domingo. El cántico nuevo es la experiencia que yo tengo con Dios de manera personal cuando Él revela un nombre a mí, posiblemente mi sanador, posiblemente mi proveedor. Tal vez caí en un pecado y Él fue mi justicia. Tal vez necesitaba de su Espíritu Santo y Él es mi santidad. Necesitaba el pastor que me guiara y es Jehová mi pastor. ¿Cuál es el nombre de Dios que hoy necesitamos que se manifieste para con nosotros? Así que la Escritura dice, ¿cuál es su nombre? Así es su loor. Y hoy la iglesia tiene la oportunidad de conocer a Dios en la oración, recibir esa comunicación, tener la actitud constante en su corazón de adoración y la expresión juntos de alabanza a nuestro buen Dios, porque ¿cuál es su nombre? Así es su loor hasta los confines de la tierra. ¿Quién va primero? Judá va primero. Así que Él es la razón de nuestra iglesia. Él es la razón de nuestro culto. Y pues se llama culto, porque le rendimos culto. ¿Y qué rendimos? Nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro tiempo. No hay mejor forma de explicarlo que como lo explica Dios. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y por eso debemos de entender que para ver a Dios, la actitud que va a prevalecer en nosotros debe acompañarnos en nuestro vehículo, porque a veces tenemos un doble estándar, ¿no? Y tenemos momentos de adoración o de alabanza, pero nuestra música en el radio tal vez no es la que edifica y la que mantiene el ambiente. Tal vez queremos llegar a la iglesia y tener tiempos de comunión, pero nuestra visita a las redes sociales no nos edifican, o lo que estamos viendo en televisión no es lo adecuado, y entonces no tenemos el ambiente que Dios necesita para moverse. Y la Escritura nos muestra que hay un ambiente que nosotros como cristianos debemos de mantener, en donde el primer mandamiento lo dijo, en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras fuerzas. Es importante porque todo aquello que ocupa nuestra mente, corazón y fuerzas puede volverse un ídolo. Pero si nosotros lo entregamos al Señor, entonces se convierte Él en lo que realmente Él es, pero ahora de manera personal, en el Rey de mi vida, en el Señor de mi vida. El tabernáculo de David es una promesa que el Padre tiene. Y el tabernáculo de David, aunque alcanzó muchas dimensiones y muchas verdades, una de las verdades centrales es justamente el tema de la adoración y la alabanza. La adoración y la alabanza ponen a Dios en el centro del corazón del hombre, donde tiene que estar. Quiero hacer una memoria rápida, histórica de los templos que vemos en la Escritura. El templo del desierto o el tabernáculo de Moisés fue un templo tremendo, precioso, con mucha simbología, con mucho oro, con mucha enseñanza. Pero ¿qué sucedió? Cayó en costumbrismo, en religiosidad. Dios desechó ese tabernáculo. Posteriormente se levanta o se erige el tabernáculo de Salomón o el templo de Salomón con mucho oro, mucha gloria, muy impactante. Venían de las naciones a conocerlo, pero ¿qué sucedió? Cayó en pecado. Dios lo desechó. Después vemos que se levanta el templo de la restauración, que nunca
nunca logra conseguir la gloria del primer templo. ¿Y qué sucedió? Fue destruido a causa de la mezcla, como vemos también en el Nuevo Testamento, el templo de Herodes. Ya había atrio para gentiles y atrio para judíos. Y dentro de todas esas experiencias históricas de los templos, el Señor dice, yo voy a levantar uno, el tabernáculo de David. Y cualquiera diría, Señor, pero eso no llegó ni a templo, era una tienda de campaña. Sí, pero allí me adoraban y me alababan 24 horas. Ahí había exaltación. Lo que yo profetizo levantar, dice el Señor, incluso en Hechos, lo que yo anuncio que voy a restaurar, no va a ser ninguno de los otros templos. Voy a restaurar el tabernáculo de David. Y en medio de los gentiles voy a ser glorificado. Y en medio de los gentiles voy a ser honrado. Y la alabanza será esencial para estos tiempos que estamos viviendo. Hermano, estamos en tiempos delicados, estamos en tiempos difíciles. Sin embargo, el Señor en su misericordia nos está mostrando el camino. Nos está diciendo, oh sí, hay que orar, tiene su momento, pero es diferente a la actitud que cargamos en nuestro corazón de adoración y se va a expresar por medio de la alabanza, por medio de la adoración, por medio de la exaltación a nuestro buen Dios, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, dijo el Salmo 136 una y otra vez, porque para siempre es su misericordia. David mismo, que escribió 75 salmos, sabía que cada salmo era una expresión de su experiencia y de lo que él había enfrentado. Y hoy en día, el Señor está levantando diferentes experiencias y mostrándose a cada uno de los que nos están viendo. Y seguramente para algunos se ha mostrado como pastor, para algunos otros como padre, pero todos juntos con una actitud podemos llegar, levantar nuestras manos y tener un cántico nuevo, un cántico que lo bendiga, que lo exalte, que lo glorifique, un Dios que se ha manifestado a los hombres. Bien decía el hermano Phillips, el escritor, no estamos hablando de un hombre que se hizo Dios, estamos hablando de un Dios que se hizo hombre y que vino a manifestar y a dar su vida. Y esa enseñanza debe ser suficiente y la base para que nuestra expresión y nuestra actitud puedan verdaderamente estar absortas en su presencia. Tenemos también que tocar el tema de los jóvenes, ¿no? Porque hoy tenemos tanta juventud. Pastor, a mí me bendice ver las iglesias o nuestras iglesias llenas de jóvenes. Yo he visto su congregación con muchos jóvenes y siempre que hay joven hay vida, ¿no? Pero los jóvenes muchas veces tienen el atractivo del mundo y yo los animo a esto. Recuerde tener una experiencia con Dios. Cuando tenga una experiencia personal con Dios, no va a haber nada que lo atraiga más, no va a haber nada que lo cautive más, no va a haber nada que pueda ser un contrapeso en su vida. A veces nos miran a nosotros que ya recorrimos algunos años, ¿no? Que ya llevamos, como siempre digo yo, varias adolescencias gastados. Estamos con nuestra cuarta adolescencia y cuando... y los jóvenes dicen, ustedes porque ya pasaron. Yo digo, nosotros pasamos ese tiempo porque tuvimos una experiencia con el Señor y al tener esa experiencia, lo que se convirtió fue en una vida de adoración, en una vida de adoración. En el libro de Números aparece la experiencia de un pozo que estaba tapado. Había sido sellado el pozo, no fluía el agua. Los israelitas llegaron con sed del camino y se dieron cuenta que el pozo estaba cegado. Yo hubiese llamado a los albañiles, hubiese llamado a los trabajadores para que empezaran a abrir el pozo. Pero no, el pueblo de Israel se juntó y empezaron a cantarle al pozo y le dijeron, sube, oh pozo, fluye a él cantad. Y el pozo empezó a dar agua, porque cuando nuestra vida esté seca, es tiempo de adorar. Cuando nuestra vida no tenga sentido, es tiempo de tener la actitud en el corazón y la expresión de alabanza
porque el pozo va a fluir, hermano. El pozo va a fluir. El río de alabanza va a fluir. Judá va primero. Tenemos un camino precioso. El mejor camino para vencer es tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Primero. Segundo, empezar a darle la adoración y la alabanza que solo Él se merece. Nadie más. Quitemos nuestros ojos de los títulos, quitemos nuestros ojos de las posiciones, quitemos nuestros ojos de la forma. Pongamos nuestros ojos, como dijo el apóstol Pablo, puesto los ojos solo en Dios. El escritor a los Hebreos también dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que toda la escritura nos dice, adórenle, alábenle, exáltenle. En la medida que lo adoren y le exalten, Él va a crecer delante de ustedes. Y esto es bueno animar a nuestra teleaudiencia, porque tal vez algunos han estado viendo más sus circunstancias. Tal vez algunos han estado viendo más la enfermedad. Tal vez algunos están viendo más la situación económica o la situación mundial, la situación política complicada, las ideologías que están inundando ahora la educación, las manipulaciones que se están dando a nivel mundial. Hay una preciosa y hermosa salida. Adora a tu Dios. Bendice a tu Dios, exalta a tu Dios en la medida en que Él crezca delante de ti. En esa medida, todo lo demás se va a hacer muy pequeño, porque eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Pastor, al inicio usted oraba y hablaba de la grandeza de Dios y todo lo que Él hace y todos los calificativos que le podemos dar a Él y engrandecer su nombre, pero no estamos exagerando. No estamos simplemente diciendo palabras bonitas porque Él es grande. Es más, yo le he dicho a mi congregación, cuando lleguemos delante de Él, vamos a decir, verdaderamente todas las palabras que dijimos no hacían honor a tal belleza, a tal grandeza, a tal magnificencia, a tal poder. Un día todos vamos a estar ahí presentes y nos vamos a dar cuenta que ni nuestro vocabulario dio para decirle a Él todo lo que Él es. Pero lo que sí estuvo correcto es haber tenido una actitud de adoración para vivir sumiso delante de Él, para vivir en entrega delante de Él, para hacerlo todo con la motivación correcta. Él nos motiva. Pastor, yo le pregunto, ¿acaso no le motiva a usted el Señor para seguir en el canal una y otra vez? ¿Acaso no hay algunas veces que la ha visto muy difícil, pastor? Amén. Sin duda, todos la ven difícil, pero hoy es un tiempo hermoso para levantarnos sobre toda circunstancia. Apocalipsis no es un libro de la revelación del anticristo o de la bestia, es un libro de la revelación de Jesucristo. Y cuando tenemos los ojos con la actitud de adoración y de alabanza, nos vamos a dar cuenta que el libro de Apocalipsis realmente es la consumación de la adoración a Dios. Es la consumación de la adoración a nuestro Señor. Es impactante ver Apocalipsis, pero cuando nosotros nos acercamos a Apocalipsis, lo único que miramos es como bien oró usted y bien nos comentaba, solo se ven ángeles adorando, 4 seres vivientes adorando, los 7 espíritus de Jehová moviéndose. Vemos a todo el universo finalmente reconociendo que la grandeza de nuestro Dios estaba allí y siempre ha estado allí. El desafío para nosotros hoy es hacerlo por la fe en Cristo Jesús. El desafío para nosotros hoy es no solamente mostrar talento, y tal vez aquí me gustaría detenerme un poco. Como bien usted dijo, he hablado mucho con músicos, tengo la experiencia de trabajar con músicos y adoradores, tengo hijos músicos y adoradores, sé a lo que se enfrenta uno con esas emociones de un músico, pero quiero decirles, tienen que estar sus fuentes en Dios, que la fuente de inspiración joven, que la fuente de inspiración músico, que la fuente de inspiración sea su Dios cantante, que la fuente de inspiración sea la presencia de Dios. Bien decía el salmista, en ti están todas mis fuentes, todo sale de Él.
mi fuente de inspiración, mi fuente de provisión, mi fuente de enseñanza, mi fuente de pensamiento, todo está en Él. Así que la Escritura nos muestra que el deseo de Dios es que podamos entender lo que Él es y que sea formado en nosotros una actitud. Me gustaría ir avanzando porque el tiempo camina y quiero leerle un pasaje. Se nos ha ido el tiempo, pero la mujer samaritana se acerca al Señor y era una mujer que tenía una fama pues bastante difícil. La Biblia muestra la fama que tenía la mujer samaritana, no solo por el lugar donde había nacido, era una raza que era una mezcla. Segundo, era una mujer que tenía 5 maridos y tenía uno en turno, así que la región, sin duda, o la ciudad, conocía de la fama de esta mujer. Pero le pasó lo que a cada uno de nosotros nos debe de pasar. Tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Llegó a un pozo a sacar agua natural y recibió agua espiritual. Pero ella entendió bien esto. ¿Cuál es el tema? Y en Juan capítulo 4 se nos menciona el tema. Y le dice, nuestros padres adoraron en este pozo. Nuestros padres adoraron en este monte. Ella sabía que el tema central era, ¿a quién debo de rendirle adoración? ¿A quién debo de rendirle mi honor? Y el Señor Jesucristo se revela a esta mujer como no lo había hecho antes con un judío. Y se revela como el Mesías, como el ungido, como el Salvador. El impacto es tal que ella va a la ciudad y las personas de la ciudad le creen con todo y el testimonio que ella tenía. Las personas de la ciudad salieron a ver a Jesús. O sea que el cambio fue impactante. La forma en la que esta mujer tuvo un encuentro con Jesús fue impactante. Termina la historia diciendo, ahora creemos por lo que están viendo nuestros ojos y no solamente por lo que la mujer dijo. Esto quiere decir que cualquier adorador, cualquier servidor, y quiero aclarar bien esto, porque a veces pensamos que adoradores son los que están únicamente con los instrumentos en el púlpito, pero ya nos dimos cuenta que la adoración es una actitud. Por lo tanto, cada persona dentro del servicio de la iglesia es un adorador. Todos somos adoradores y cada uno de los que llega es un adorador. Y cuando la iglesia se esparce, todos vamos adorando a Dios a nuestras actividades. Así que el impacto de un adorador está en tener un encuentro precioso y personal con nuestro Señor Jesucristo, el Rey de los cielos, el que se ha manifestado a nosotros. Bien decía un escritor, trabajamos por la deuda y no por el pago. Y a mí me impactó esa frase. No podemos estar trabajando por un pago. Trabajamos por una deuda. Él pagó nuestra deuda. Está pagado. Somos libres, somos hijos, somos llenos del Espíritu Santo. No podemos hoy tener una actitud de estar esperando un pago porque ahora yo serví o porque estuve en el parqueo o porque toqué el instrumento. No, es por el pago que Él hizo de mi deuda. Esa gratitud me mueve a hacerlo. No es para esperar un pago ahora, es porque mi deuda fue pagada. Esta mujer entendió. Esta mujer tuvo un encuentro y se dio cuenta dónde debía de poner su adoración, dónde debía de poner su gratitud. Y la ciudad completa fue impactada por el testimonio de uno que fue cambiado. Y esto va a seguir pasando. Va a venir gente a llenar nuestras iglesias. Y va a venir gente a llenar nuestras iglesias porque va a quedar impactado de personas que tuvieron un encuentro con Jesús y que ahora tienen un cántico de adoración, ahora tienen una actitud de adoración. Ahora van a llegar y decirle, pastor, este hombre trabajaba en mi empresa y tenía mala actitud, pero tuvo un encuentro con Jesús aquí en su iglesia y la actitud le ha cambiado. Lo que nos estará dando testimonio es, aquí tenemos un verdadero adorador, uno que le adora en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Amén. ¿Está bien? Pastor Tony, en realidad me da tanta alegría decirle que hay gozo en mi corazón al escuchar sus palabras. Está exactamente en el lugar donde el Señor le trajo
a ministrarnos, a bendecirnos a través de la expresión de su boca, de su espíritu, de su alma, de su mente, de sus labios, de su ser completo respecto al tema que obviamente Jesús le ha concedido el privilegio de manejar, de dominar, para expandir la gloria de Él en su vida personal hacia otros, reconociendo quién es nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Quiero darle a usted ahora que está viéndome a mí un ratito para que descanse un poquito, porque le cuento que no lo quise interrumpir para nada. Pero ahora que me da un momentito el Señor para que le hable, ¿sabe qué me hacía pensar el Señor en algo que no quitó de mi mente nunca mientras le hablaba y yo estaba ahí recordando la misma historia que me habían contado? No sé su fuente de origen, usted sabrá más que yo, tal vez si ya lo escuchó. Se dice, y esto es solamente una forma metafórica de hablar, una forma que pudiésemos imaginar, nada más. Se dice que un ángel estaba impresionado de una iglesia en donde había una gran música, una gran alabanza, una grande y preciosa apariencia de gozo, de gloria, de todo resplandor humano, tratando de hacer algo hermosísimo para el Padre y Dios eterno y para nuestro Salvador y divino Jesús. Este ángel sube al cielo y le dice al Padre Santo: Padre, has visto de qué manera te adoran en esa iglesia donde estuve presente. Es maravilloso lo que están haciendo y diciendo de ti y de tu Hijo amado, mi Señor también, Jesucristo. Y Dios le dice algo que me impactó. ¿De veras tanta gente viste adorándome? Porque yo solamente pude percibir a uno que lo hacía con su alma. Esto provocó una reacción en mí cuando lo oí por primera vez, que tiene que ver con la palabra que usted usó tan sabiamente: actitud. Una cosa es que yo cante alegre para darme gusto. Otra cosa es que yo le cante a Él para darle gusto a Él, en espíritu y en verdad. Entonces, si me permite añadirlo, en el canal y en toda Guatemala, en una iglesia como la suya, tenemos un sueño, pastor: reconciliar a esta nación donde Dios nos dio la vida con Él, porque la única esperanza del alma inmortal que tenemos es Él, el Dios soberano, y no podemos llegar a Él sino es a través de Jesucristo. Y así imagina usted una nación como nuestra Guatemala, en donde todas las iglesias, todos los hermanos y hermanas lindas, estuviéramos adorando a la manera de lo que usted nos ha expresado con tanta sabiduría y bendición. Estoy seguro que seríamos una nación que en medio de las naciones podría el Señor decir: en Guatemala hay adoradores que me adoran en esa forma que enseñó Jesucristo, en espíritu y en verdad. Eso ha despertado en mi corazón lo que ha producido la enseñanza que nos ha dado, su propia vivencia, hermanito Pastor Tony. Y gracias de verdad por lo que ha expresado hasta este momento. Y como faltan algunas cosas que probablemente todavía pueda añadir, tengo algunos puntos que no habrá mucho tiempo, porque hemos pasado un tiempo que no hemos sentido juntos, y le aseguro que la gente tampoco lo ha sentido. Entonces, en los puntos que nos quedan pendientes, yo voy a decir los nombres, usted tome lo que corresponda, porque el tiempo ya está cortado. Es decir, siempre adoramos, aunque no siempre estemos alabando. En la iglesia hay diferentes expresiones de alabanza, y entonces en la vida diaria hay diferentes expresiones de adoración. Esos son los 3 puntos que podríamos ir terminando, pero le dejo a usted el tiempo para que usemos los minutos que quedan en el nombre de Jesús. Adelante, pastor. Gracias. Gracias, pastor. Me gustaría también darle el lugar que tiene todo esto a la bendita palabra de Dios, la Escritura. Porque si bien es cierto que ya nos hemos dado cuenta de las diferencias y la actitud, cómo alcanzamos esto, y esto no puede estar desligado de la lectura de la palabra de Dios.
de el amar la palabra, porque lo que forma a un adorador no son las notas, no es la capacidad, no es el talento. Lo que forma a un adorador es el poder ser limpio por la palabra, instruido por la palabra, formado por la palabra, corregido por la palabra, perfeccionado por la palabra. La bendita palabra de Dios es el canal, es la forma. No puede haber un adorador independiente a la palabra, como no hay una profecía independiente a la palabra. Y esto es de mayúscula importancia. Cada persona debe dedicar un tiempo adecuado al estudio, lectura, alimentación de la palabra de Dios, porque un adorador forma la actitud al ser formado por la palabra. Siempre decimos, no leemos la Biblia nos lee a nosotros y allí nos corrige, allí nos transforma, allí nos enseña. Así que la forma de que esa actitud esté en nuestro corazón, que podamos saber cuál expresión podemos manifestarle, que podamos tener la comunicación con Dios, pasa por esta bendita palabra. Pasa porque nosotros la conozcamos, nos alimentemos, la amemos y adoremos a Dios. Aquí en el Antiguo Testamento se desarrolla toda la alabanza. En los Salmos hay preciosos momentos de alabanza, pero curiosamente en el Nuevo Testamento no hay ningún patrón de alabanza, porque el apóstol Pablo dice, refiéranse a los salmos para adorar. Refiéranse al Antiguo Testamento para adorar, porque la bendita palabra de Dios es la que nos va a dar el sustento y va a hacer que forme en nosotros un verdadero adorador. Por eso, y esta es una llamada de atención a los músicos de todas nuestras iglesias, no puede haber un músico que esté independiente de la enseñanza y de la prédica. No puede haber un músico que no ame la palabra y el estudio. No puede haber un adorador que no se siente a ser discipulado. Un discipulado es necesario para cada uno de los talentos. El Señor Jesucristo nos dio una instrucción preciosa y nos dijo, por sus frutos los conoceréis. No dijo por los dones. Los dones son un regalo. Los dones muchas veces incluso siguen funcionando como Balaam. Él se llamó a sí mismo un hombre caído, pero de ojos abiertos. Seguía funcionando el don, pero él estaba caído y terminó, según el libro de Josué, como un adivino muriendo. Los talentos no son la vara de medir, es el carácter, es la madurez, es el fruto. Y el fruto lo forma esta bendita palabra que nos alimenta, nos sustenta, nos enseña. Así que formemos ese carácter, expresemos a Dios adoración, pero vayamos a la Escritura para que transforme nuestro corazón. Hermano, muchas gracias por el tiempo. Es un honor para mí haber compartido con ustedes y con toda la teleaudiencia. Sabemos que tienen un impacto en Guatemala y yo me uno en el sueño del Señor, que Guatemala sea reconciliada con Cristo y que un día Guatemala se levante en adoración al Padre y que por nuestras calles y avenidas corra el espíritu de arrepentimiento, pero corra la adoración y la exaltación a nuestro Señor. Dios lo bendiga, hermano. Gracias. Pastor Tony, lindo, bendito sea de todo corazón. Tengo la gracia de percibir cada palabra que tienen mis invitados porque es un programa que Dios nos permite estar participando continuamente. Y la gracia es que cuando yo escucho, aprendo y recibo tanta bendición cuando las personas como usted manejan el tema, lo viven, lo creen, lo realizan. Y es un bendito decirle de mi alma, gracias, Pastor Tony Hernández, porque me ha bendecido. Pero hay un secreto en cuanto estas palabras son dichas por mi boca. Dije al comienzo y oramos juntos que si lográbamos, Señor, bendecir a alguien, era porque tú habías sido glorificado y bendecido por nosotros, aquí como los instrumentos que has usado el día de hoy. Y siento, Tony, que hemos logrado el propósito. Bendito Amén. Sea en el santo nombre de Jesús. Hemos agradado el corazón de Dios. Usted lo ha hecho con toda su alma, con todo su ser, con toda su mente,
con todo su corazón, con todas sus fuerzas, Tony. Y esto es lo que la gente que nos mira anhela. No solamente oír palabras lindas, palabras como usted terminó diciendo, bíblicas, que son el todo, es nuestro alimento, es el espíritu que da vida a nuestro espíritu para la gloria del Señor, sino también creer y vivir lo que decimos, lo que explicamos, lo que sentimos y enseñarlo a través de una vida de testimonio. Pastor Tony lindo, pido a Dios que lo bendiga, bendiga a su esposa, bendiga a sus hijos, que la iglesia sea prosperada y levantada y que continúe siendo una persona que enseña con la gracia que Dios le ha dado un tema tan profundo y tan sencillamente expuesto porque Dios le ha dado esa habilidad, esa dicha de hacer lo difícil fácil para que podamos ponerlo por obra. Pido a Dios que lo bendiga con todo mi amor en el nombre de Jesús. Y gracias, Pastor lindo. Si quiere despedirse antes de que cerremos, hágalo por favor, en el nombre de Jesús. Gracias, primero que todo, a ustedes por la invitación. Es un honor estar a través de esta bendición de la tecnología compartiendo. Y un saludo, un abrazo a cada hijo, siervo de Dios, animándolos a que tenemos una visión de Dios por delante, un camino precioso por delante, un camino a la madurez que nos va a impactar, que nos va a enseñar y que va a transformar nuestra nación y el mundo entero. Que Dios los bendiga y que Dios siga haciendo una obra no solamente a través de ustedes, sino en cada uno de ustedes. Bendiciones. Amén. Gracias, Pastor lindo. Y hermanos lindos, a ustedes, gracias les doy al Señor por haber estado en sintonía de este propósito de vivir. Les amo a todos y los bendigo en el santo nombre de Jesús con toda mi alma, anhelando que el Señor a ustedes les permita realizar el sueño que Él tiene por siempre y para siempre. Que todas las almas de este mundo, a los que Él llamó a ser sus hijos, puedan pronto ser reconciliadas con Él por medio del único Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro divino Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza, el honor, y por siempre y para siempre sea Él exaltado. Que Él los bendiga y los guarde, y si Él me lo permite, les veré en un próximo programa. Hasta pronto. Este programa ha sido posible gracias al apoyo incondicional de los socios honorarios. Desde su hogar, usted puede ser un canal de esperanza para muchas personas. Le invitamos a formar parte del socio honorario de Canal 27, llamando al teléfono 24 21 35 27. Y sigamos llevando el mensaje de Jesucristo que ha cambiado y seguirá cambiando vidas. Canal 27. Predicamos la verdad.